Oye, mire, le platicaba yo al principio de este espacio que un grupo de activistas presentó una denuncia con respecto a las irregularidades de algunos inmuebles que se colapsaron en el sismo del pasado 19 de septiembre. Estos inmuebles que se podría demostrar que algunas malas construcciones, malos usos de materiales, etcétera, fue lo que ocasionó que se colapsaran. Es decir, no solamente el fenómeno natural. Esto evidentemente se está destapando, algunos ya son comprobados y algunos ya tienen incluso citas de las autoridades capitalinas y bueno, un ojo por ahí, esperemos de la autoridad federal. Pero en fin, ¿de qué se trata esta denuncia? ¿En qué términos va? Yo le agradezco muchísimo esta mañana a Luis Manuel Pérez de Hacha. Él es abogado litigante y viene justamente a platicarnos del detalle de esto que presentaron el día de ayer. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, estoy a la orden. Pues explicarnos, simple y llanamente en términos que todos entendamos, esta denuncia, ¿ante quién se presenta? ¿Bajo qué términos? La denuncia es una denuncia penal, Penal. como lo mencionaste, está dirigida en los términos que utilizamos los abogados contra quien resulte responsable. Esto se hace para no inventar culpables, que no es lo que nos corresponde a nosotros, sino es el Ministerio Público de la Ciudad de México más un juez quien determinará quiénes son responsables. Lo que nosotros estamos haciendo es señalando la posible comisión de 3 delitos. Uno de homicidio culposo, que es duro. El calificativo, en contra de autoridades. Que hay que decirlo. A ver, eso, en contra de autoridades, también de empresas constructoras, de inspectores, de verificadores, en particular de protección civil. Porque a todos ellos les correspondió vigilar adecuadamente las condiciones de uso y habitabilidad de los inmuebles comerciales o habitacionales. No queremos decir con esto que el hecho de que un inmueble resultase afectado es porque la autoridad hizo mal su trabajo. También son hechos de la naturaleza los que inciden y afectan esos inmuebles. Pero en otros casos está identificado que hay fallas estructurales. Es delicado la imputación, por eso nosotros decimos contra quien resulte responsable. Al no cumplir con sus deberes, tanto desarrolladores como las autoridades, es donde se da el calificativo de homicidio culposo. Esa es la diferencia. También hay fraude específico por parte de las constructoras, o podría haber, y uno más que es el de uso ilegal de atribuciones por otorgar permisos en forma ilegal. Cuando no me correspondía, digamos. Que no les correspondía, licencias de uso de suelo y construcción, básicamente. Edificios de 8 pisos donde solo se permitían 4, o el de la Condesa que tenía un helipuerto arriba. Hay de todo, ¿no? Claro, que aquí son entonces estos 3 puntos que son medulares de esta denuncia. Aquí piensa uno, bueno, ¿qué posibilidades tiene de proceder? Vamos a decirlo en términos pues claros, cuando pudieran ser autoridades juez y parte, ¿no? Es todo un tema, lo hemos reflexionado. Yo creo que teníamos que presentar la denuncia en primer término. Segundo, confiar en la autoridad. Es un tema complejo, pero hay que hacerlo. Y tercero, yo creo que las circunstancias van cambiando y lo que hoy vemos como no realizable, mañana puede ser realizable. El próximo año se presentarán cambios en las estructuras de gobierno, en el sistema judicial. Al final de cuentas, todo llegará al Poder Judicial de la Federación. Empieza en las instancias locales de la Ciudad de México, pero va a subir. Que eso es un arma de 2 filos, estamos de acuerdo, porque puede dar certidumbre a lo que pueda pasar respecto al castigo de los que sí están, como que los que sí están ya no estén. Digo, no en el gobierno, sino por aquí para ser sancionados. Pero también, ¿no? hay otra parte muy importante, Marta. Yo creo que lo que se tiene que abatir en este caso concreto es la sensación de impunidad. Puede que con nuestra denuncia los que puedan resultar señalados esbocen una sonrisa. No nos va a pasar nada, es cierto. Pero también es cierto que, ¿y si pasa?
Y que no nos podemos seguir quedando callados, Que creo no yo, nos podemos. ante el miedo de que no va a pasar nada. Que no va a pasar ¿no? nada. Porque además hay otra cosa. Si aquí hay actos de corrupción, tarde que temprano nos llega la lumbre. De una forma u otra. Sí, se cayó el Álvaro Obregón 286. 2 casos cercanos a los que estamos firmando la demanda, circunstancialmente estaban en el inmueble. Es decir, nunca sabemos qué es lo que va a resultar. Entonces no podemos ver a la distancia el problema de la corrupción. Ajeno. Nos toca a todos, nos afecta a todos la corrupción en este momento y en muchos que tiene el país, en donde hablamos y lo hemos dicho mucho, y por eso se está trabajando tanto por un sistema nacional anticorrupción, por un fiscal realmente independiente, etcétera, porque la corrupción nos está carcomiendo, decía yo, y lo publicábamos en nuestras redes sociales. A veces hablamos de cuánto nos cuesta la corrupción en materia económica. Aquí es evidente que nos costó vidas, ¿no? Lo fue en el socavón de la línea del Paso Express de Cuernavaca y lo está haciendo aquí. Platicarle al auditorio los firmantes, que creo que eso también tiene mucho que ver porque son gente que pesa. Son gente que pesa, a lo mejor no es lo mismo que los presente Marta Reyes, que los presente Francisco Rodríguez, que los presente que alguien que tiene peso, conocimiento y que la autoridad puede considerar una presión para actuar, lo haga, ¿no? Nosotros estamos buscando, Eco, estos personajes que firmaron han estado involucrados en distintas causas sociales. Ellos radican aquí en la Ciudad de México, constatan los daños que se ha sufrido. Algunos viven en la Colonia Condesa o en la Colonia Roma, es decir, lo vivieron de cerca, lo han sufrido, y quienes hemos recorrido las zonas dañadas para apoyar a los afectados, sí conmociona. Sí, claro. Sí conmociona. Claro. Y quienes han estado en trabajo directo, campo, rescatistas, lagrimean. Es decir, ha sido impactante. Sí, se habla de que probablemente no se puede comparar el daño del 85 con porque finalmente fueron muchos menos edificios colapsados, la cantidad de personas que perdieron la vida o que resultaron heridos son muchos menos, pero creo que sí es algo que nos vuelve a enlutar como país, algo que nos da tristeza y que nos da pues mucho coraje e impotencia, que no sea un asunto solamente de naturaleza, ¿no? Claro. Como pudiera ser. Por supuesto. Los hechos de la naturaleza no podemos hacer nada. Un incendio, un terremoto, un tsunami. A través de yo creo que las tornados, prácticas, tormentas, está bien. Yo creo que eso está bien. Sin embargo, cuando fallan los mecanismos que corresponden a responsabilidades de autoridades o de particulares, es en donde no se vale. El Fonden, por ejemplo, los malos manejos de Fonden, lucran de la crisis con los recursos federales. Yo creo que tenemos que cambiar, y de ahí la invitación que hicimos un grupo de abogados a otros personajes a que presentásemos las denuncias. Algunos más no logramos que firmaran. Yo creo que lo vamos a hacer en los próximos días para que se adhieran a nuestra denuncia. Hay un mecanismo legal para hacerlo. Pero también queremos que los verdaderamente afectados vengan y señalen, nosotros fuimos víctimas. Es interesante que esas personas que no se quisieran sumar, me imagino que es temor, me imagino que a lo mejor es desconfianza. Los afectados, porque no tengo acceso a ellos todavía, no hay un acceso a ellos. Los que no quisieron firmar. Y los otros que no quisieron firmar, la gran mayoría es porque no estaban en la Ciudad de México. Me decían, bueno, yo regreso ayer en la noche, una de ellas me dijo, yo regreso ayer en la noche. Queríamos presentar la denuncia penal lo más pronto posible. Aquí lo que estamos percibiendo nosotros, y de ahí surgió la iniciativa, es que la autoridad toma casos aislados, que son los emblemáticos. La escuela Repsamen, Álvaro Obregón 286, Tlalpan, casos aislados. Está bien, pero no de manera completa. Primero, no está viendo todas las zonas afectadas por todas las víctimas y damnificados, por un lado, y por el otro lado, la autoridad dice, yo presenté la denuncia y yo estoy investigando de oficio. Sí, pero ellos no están diciendo, yo tengo esta responsabilidad.
que es en donde aparecen varios delitos a su cargo. Sí, la autoridad capitalina ha hablado de más o menos unas 90 y tantas estructuras, creo que son 95 estructuras que estarían bajo investigación, pero justamente aquí, y lo importante es a qué imputados podría alcanzar esta denuncia o la investigación de las autoridades, que ahí radicaría la diferencia. Pues bien, yo le agradezco mucho a Luis Manuel, ¿sí? Pérez de Hacha, que ha estado esta mañana con nosotros y bueno, dando seguimiento a ver qué pasa con la denuncia, qué procede, quién la toma y hasta dónde llega. Aquí estaré ¿Sí? con ustedes. Muchísimas con mucho gusto. gracias. Gracias. Que tengan buen día. Hasta luego.